Bien, mis hermanos, buenas noches. Dios les esté bendiciendo rica y abundantemente. Hoy continuamos las lecciones con respecto a los milagros que encontramos en la Biblia. Y el tema de hoy lleva por título Los milagros, fruto de creer en la palabra de Dios. Hay principios espirituales que solo se pueden dimensionar cuando nosotros creemos. Cuando hablamos de milagros, estos son parte de la realidad espiritual. En ese sentido debemos comprender que todo lo que nosotros pensamos, que todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la parte espiritual. El texto base de hoy lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 38 al 44. Es un pasaje muy conocido por todos ustedes, en donde el Señor sana a una mujer que está muy enferma, más exactamente a la suegra de Pedro, y hace otros milagros extraordinarios que motivan a la gente a seguirlo. Entonces vamos a entrar ya en materia. Y el primer punto que tenemos es que Jesús está cerca de nuestra casa. Versículo 38 de Lucas 4 dice: cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a la casa de Simón Pedro. La sinagoga viene siendo las estructuras espirituales, ¿no? Y la casa es el sentido de pertenencia. Podemos contar con Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar. Podemos ser ministrados por Él. Él dice el texto que se fue a la casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Nosotros debemos de pedir al Señor que nos ayude en todas nuestras necesidades, en nuestras adversidades, en enfermedades. El Señor nos va a atender. El versículo 39 dice: Jesús atiende la necesidad de la suegra de Pedro. Dice: así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Jesús se inclina sobre un enfermo. Jesús reprende enfermedad. Hay autoridad. Se realiza un milagro porque la señora se levanta y se levanta a servir. Esto nos motiva a nosotros que cuando el Señor nos ha sacado de algún inconveniente, le sirvamos. Estos dos versículos se ve plasmado todo el valor de la obra en la cruz. El Señor Jesús se acerca a la casa de Pedro y nos recuerda que Él vino a buscarnos. Él dejó las estructuras, dejó las sinagogas para venir a la casa de Pedro, para entrar a nuestras vidas. La presencia del Señor en nuestras vidas y en la vida de cada uno de ustedes presenta sanidad. De igual manera nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia y por esa misericordia del Señor, el cual nos alcanzó viniendo para salvarnos en la cruz y dándonos la vida eterna para que nosotros le sirvamos con el corazón. Segundo punto que vemos en este pasaje es que las personas necesitadas buscan a Jesús. Versículo 40. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Vemos que en ese tiempo y como en el tiempo actual hay mucha necesidad. El Señor está dispuesto a ministrar cada una de esas necesidades que nosotros tengamos. El Señor sanó todas las enfermedades y Él va a sanar todas las enfermedades que nosotros tengamos. Todas esas personas que también están bajo el poder demoníaco eran liberados. Jesús utiliza su autoridad para reprender al enemigo, para dejarnos libres de toda atadura. Las luchas cristianas que
nosotros están marcadas por tener que enfrentar la autoridad del Señor a los ataques del enemigo. En los textos que nosotros acabamos de leer, encontramos cómo el Señor se enfrenta, sana enfermos, libera a las personas, y todo eso estaba basado bajo la autoridad que el Padre le ha dado a Jesucristo. De igual manera, nosotros tenemos que utilizar la autoridad de la palabra de Dios para levantarnos y reprender enfermedades, opresiones, escasez, todo aquello que entendamos desde la palabra y por medio del Espíritu Santo, que sabemos que no viene de parte de Dios, todas esas enfermedades, toda esa malignidad. Como tercer punto encontramos, la bendición debe alcanzar los que aún no lo han escuchado. Versículo 42. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario, y la gente andaba buscándolo, y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. La vida en intimidad con el Señor, la vida que nosotros mantengamos en intimidad con el Señor, se verá respaldada cuando nosotros estemos delante de los hombres, delante de las personas. Todos los que han sido utilizados por el Señor se han caracterizado por ser dependientes de Él. Nosotros no obramos por nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor nos da. La palabra de Dios dice: buscad constantemente su rostro y su poder. El llamado es para que lo busquemos con todo el corazón, porque el Señor dijo: el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Nos parece interesante observar cómo el Señor les da una respuesta a las personas que van a su búsqueda, ¿no? Dios traerá muchas respuestas a los problemas que por alguna situación nosotros estemos viviendo. No podemos pasar por alto que lo que motiva a la gente ir a buscar al Señor es precisamente la respuesta a los problemas, ¿no? Entonces, vemos que la gente quería detenerlo, ¿no? El versículo 42 dice: y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no fuera. Parece curioso que esto está pasando entre nosotros. Queremos que el Señor sea solamente para nosotros, para nuestras vidas, y que nos ayude, pero que no estamos dispuestos a que Jesús sea compartido en las otras personas. A veces nuestro egoísmo hace que nosotros no queramos compartir de lo que el Señor ha hecho. Y eso no debe ser así. El Señor dice que nosotros debemos dar por gracia de lo que hemos recibido. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Si lo llevamos a la importancia de predicar a Cristo en las personas, entonces podemos decir: cuando nosotros testificamos de Cristo, nosotros seremos abundantemente bendecidos. Jesús respondió a la multitud en el versículo 43, dice: pero Él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Versículo 44, y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Mis hermanos, es necesario que prediquemos a otras personas la palabra de Dios. La iglesia existe, la iglesia del Señor existe para testificar de Jesucristo. En este tiempo en que existe tantos métodos, tanta tecnología, debemos de aprovecharla al máximo para compartir de su palabra, para que esas personas conozcan de nuestro Señor. Debemos estar listos al llamado para predicar de Cristo. Como conclusión, mis hermanos, el Señor siempre va a estar cerca de nosotros. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar desamparados. No nos va a dejar avergonzados. El Señor quiere ministrar en nuestras necesidades. El Señor quiere estar con nosotros. Nosotros debemos enfrentar las luchas
con la palabra de Dios y con la autoridad de Cristo. Mis hermanos, nosotros debemos de compartir la fe con los que no conocen de la salvación. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en 8 días con otra lección de la oración en los fogones espirituales. Dios les bendiga y feliz resto de noche.